Y ahora hablemos de los callbacks. Los callbacks no son más que una función que se le pasa como parámetro a otra función. Que tengo escrito acá en la guía dice, la programación funcional no es algo que se recomienda con Go. No se recomienda hacer programación funcional con Go. Sin embargo, es bueno estar al tanto de los callbacks. Los callbacks son la base de la programación funcional. ¿Y la programación funcional qué es? Es realmente un paradigma donde todo se resuelve con funciones como si fueran funciones matemáticas. ¿Se recuerdan cuando vimos en matemáticas, tal vez antes de la universidad, que teníamos funciones y una función que dependía de la variable x, donde esa variable x podía ser otra función y la llamábamos g de x? Bueno, es algo muy similar. En aquel caso teníamos f de g de x, o sea, una función era la variable de la cual dependía otra función. Y en este caso es algo similar. No se recomienda porque eso rompe la premisa de Go de que se necesita programar fácil, de que se tenga código claro, código simple, código legible. Entonces, bueno, ya saben, pero como no está de más conocer los callbacks, vamos a ello. Nos venimos al playground y ¿qué es lo que vamos a hacer? Es bien fácil. Vamos a tener una lista de números enteros. Vamos a crear una función que sume una cantidad variable de números enteros. Vamos a luego crear otra función que reciba como parámetro esa función suma. Pero en este caso, por ejemplo, voy a querer solo sumar los números pares de una lista de números. Sé que así con puras palabras es un poco a veces extraño pensar sobre el problema. Vamos a ir al código. Lo primero que voy a hacer es poner mis datos. Una lista de números enteros. Un slice de enteros. Una variable con el identificador ii va a ser igual a un slice de enteros. Y entre llave tenemos que colocar la lista. O sea, los números. 8 y 9. Del 1 al 9. Esos van a ser los números que voy a estar operando. Lo primero y básico, vamos a crear una función que me sume una cantidad variable de números enteros. Func suma va a recibir un x u y, eso es un identificador, lo estoy llamando x u y, y cantidad variable. ¿Cómo definimos una cantidad variable de parámetros de cierto tipo? Operador 3 puntos. Y el tipo al lado, int. Luego, que nos retorna la suma va a ser un entero y el código. Repaso aquí algo de la teoría. Cuando uso el operador 3 puntos, quiero decir que puedo pasar una cantidad variable de este tipo, int. Luego dentro de mi función, este identificador, el valor que lleva se convierte en un slice de este tipo. Entonces va a ser un slice de enteros. Y si tengo un slice, puedo hacer un range sobre cada uno de los valores. Me vengo acá y para comprobar que es un slice, voy a usar del paquete format, vamos a usar printf. Vamos a usar porcentaje, T mayúscula, línea nueva, y le vamos a pasar el valor de x u y. Eso nos debería imprimir un slice de enteros. Luego seguimos con la lógica de suma. Voy a tener acá una variable que se inicia en 0, le voy a llamar total, se va a inicializar en 0, y hago ahora range sobre x u y. En este caso sería for, no quiero el índice, no me importa, solamente voy a utilizar el valor range sobre x u y. ¿Qué hago en el range? Total, le aplicamos el más igual, operador más igual v. Y al final retornamos el total. Después que hagan todas las iteraciones, queremos que me devuelva el total. Ahora, quiero repasar aquí lo de los operadores. Más igual. ¿Cómo sé que es un operador? Nos venimos a la lista de operadores en especificaciones del lenguaje, lexical elements, operators and punctuation. Y vamos a tener estos, miren. Tenemos varios, más menos, más igual, menos igual, por igual, entre igual. Tenemos el operador más, el operador menos. ¿Y cómo sé qué hace cada uno? Es muy fácil, vamos al playground, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo fuera de lo que estábamos haciendo ahorita para comprobar qué hace cada operador. Vamos a poner acá
a x que inicia en 0, vamos a imprimir el valor de x. Y esto lo voy a repetir y simplemente voy a estar cambiando el operador para cada caso. Ahora, aquí no quiero que haga esto, sino que utilice este operador. Acá simplemente le voy a sumar un número. Vamos a sumarle 42. Acá vamos a usar el menos 3. Y acá vamos a usar el menos menos. Vamos a hacer esto mental. Empieza en 0, imprime 0. Este debería de sumar 1. Yo digo que eso lo que hace es que suma 1. Entonces aquí nos imprime un 1. Aquí nos va a imprimir un 43. Acuérdense que esto es igual a decir x igual a x más 42. Y x ya vale 1. Más 42, 43. Luego este resta 3 a 43, nos da 40. Y este le resta 1, 39. Corremos. 0, 1, 43, 40, 39. Y esos son los operadores. Entonces ya repasamos los operadores, continuamos con nuestro ejercicio. Ya tenemos suma, entonces nos venimos acá y vamos a ver si está bien esa función. A una variable con el identificador s, voy a asignarle lo que me retorna suma. ¿Y suma de quién? Suma recibe una cantidad variable de enteros. Entonces le puedo pasar ii. No puedo, porque ii es un slice de enteros. Tengo que usar el operador 3 puntos para hacer el despliegue sobre el slice y utilizar los valores individuales, que sí son enteros. Y esto ahora sí funciona. Simplemente vamos a imprimir S. Vamos a repasar que todo esté bien. Esto devuelve un entero. Aquí tenemos el return. Luego suma de cada uno de los valores. Imprimimos S. Vamos a correr. Y aquí lo tenemos. Miren. Este es el tipo del XY dentro de suma, que lo mandamos a imprimir acá. Si es slice entero, entonces lo comprobamos. Y ahora todos los números que le estamos pasando a suma dan 45 cuando los sumamos unos con otros. Listo. Ahora viene lo que es el callback. Primero voy a eliminar esto de acá. Y habíamos dicho que un callback es una función que se le pasa como parámetro a otra función. Voy a crear una función que me sume solo los números pares. Y los parámetros van a ser una función que suma elementos y una lista de números enteros. Así como esta lista que le pasamos a suma de números enteros. Entonces vamos, manos a la obra. Vamos a poner acá func. Vamos a llamarla suma pares. Primer parámetro, la voy a llamar f. Es tipo función. Recibe un XY también. Y son enteros. Y devuelve un int. Ese es mi primer parámetro. Todo esto es mi primer parámetro. Este es el identificador f y es de tipo función. Y esa función recibe una cantidad variable de enteros y me devuelve un entero. Este XY no importa que aquí esté XY, no importa que aquí esté XY. No tienen nada que ver el uno con el otro. Esto lo puedo llamar YSUI si quieren o ZSUI. Vamos a dejarlo XY. Luego les voy a pasar un BSUI, que son valores enteros. Ese es el segundo parámetro. Y es una cantidad variable de enteros también. Y suma pares me va a retornar un entero porque me va a retornar la suma de todos los números pares que hay en esta lista de números que le voy a estar pasando. Y luego nuestro código. Esa es la firma de pares. Entonces, vamos a pensar un poco en la lógica. Según la solución más efectiva que yo puedo pensar justo en este momento sería la siguiente. Vamos a crear un slice o declarar una variable tipo slice que se inicie con el valor 0, un slice vacío. Luego de la lista de números que le pasamos a suma pares, vamos a ir viendo cuál es par y se lo vamos a ir agregando a ese slice vacío que definimos inicialmente. Y luego al final, que tengamos ya un slice con solo pares, sumamos todos los elementos. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, dijimos que vamos a crear una variable, vamos a llamarla y, va a ser de tipo slice de entero. Ahí se inicia en el valor 0, que es un slice vacío.
Luego voy a hacer range sobre b sub i, que es la lista de elementos. Recuerden que b sub i es una cantidad variable de enteros y ya en mi función se convierte en un slice de enteros. Entonces acá vamos a hacer un for, no me importa el índice, valor de lo que me retorna range sobre b sub i y el código. Ahora aquí adentro es donde voy a averiguar cuál es par. ¿Eso cómo lo hago? Condicional. Si el valor porcentaje 2, ¿qué es porcentaje 2? Módulo. Si ese módulo es igual a 0, quiere decir que es par. Y si eso se cumple, entonces le hacemos un append al slice vacío y le agregamos el valor porque es par. Para ello hacemos y va a ser igual a lo que retorna append, y append tenemos que pasarle a y, que es el slice vacío, es donde vamos a agregar los elementos y el valor. Listo, así se crea nuestro slice de números pares. Salimos de nuestro for y luego, ¿qué tenemos? Tenemos ya un slice de números pares, pero lo que queremos es la suma de ellos. ¿Qué hacemos? Hacemos un return, pero ¿de quién? De la función que estamos pasando como primer parámetro. Si le pasamos suma, va a ser el llamado a suma. Aquí tenemos que colocar es f. En el caso de que a suma pares le pasemos suma, ahí se convierte f en suma. No sé si queda ahora más claro. Luego f recibe es una cantidad variable de enteros. Entonces no puedo pasarle y porque y es un slice de enteros. Tengo que pasarle y, pero con el operador 3 puntos, para que haga el despliegue de cada uno de los elementos. Cerramos y una vez esta declaración de return completada, ejecutada f, ya nos da el valor. Vamos a probar esta función, a ver, aquí arriba, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar a una variable s1 y le vamos a decir que va a ser igual a lo que me retorna suma pares. Suma pares. ¿Qué necesita suma pares? Una función. Le voy a pasar como primer parámetro suma, coma, mi lista. ¿De qué? De números enteros. Y no. Y es un slice de enteros. Tenemos que pasar y pero con el operador 3 puntos para que tenga acceso individual a cada uno de los elementos de i. Luego vamos a imprimir. Print line y vamos a imprimir. Vamos a imprimir primero un string que diga el total de pares es, y le pasamos luego S1. En teoría esto debería funcionar. Aquí le estamos pasando suma, que es una función, y suma pares recibe una función. Se llaman iguales, a ver, en el llamado suma pares. Vamos a correr. Y ahí tenemos, el total de pares es 20. Vamos a contar. Sería 2, 6, 12, 20. Entonces funcionó. Y así queda demostrado cómo funciona un callback. Estamos pasándole una función como parámetro a la función suma pares. Y esa función internamente la ejecutamos al final. Luego en nuestro llamado le estamos pasando la función suma, que ya está definida acá, como parámetro a suma pares. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se crea un slice de números pares internamente y luego se ejecuta suma, que es esta línea, suma sobre cada uno de los elementos de ese slice de números pares. Ahora, un ejercicio. Resuelve esto, pero para números impares. Está muy fácil. Vamos, y retornas para que veas la solución. Listo. Muy sencillo, lo que hacemos es copiar suma pares. Vamos a copiar esto que está acá. Lo colocamos aquí abajo. Lo llamamos diferente. Vamos a llamarlo impares. Suma impares. Y para que sean impares, simplemente cambiamos el operador igual por operador distinto, que es símbolo de exclamación igual. Esto nos va a hacer append de solo los impares. Vamos a contar los impares. Sería 1, 4, 9, 16,
25, debería imprimir 25. Vamos a copiar esto. Vamos a llamar a esto S2, una nueva variable. Y lo vamos a colocar acá impares. Impares. Y aquí esto lo vamos a llamar impares. El total de impares es, y le pasamos S2. S2. Y esto debería de funcionar, nos debería imprimir el total de impares es 25 como última línea. Vamos a correr. Y ahí está. El total de impares es 25. Listo. Espero que haya quedado súper claro los callbacks. Repito nuevamente, es una función que se le pasa como parámetro a otra función. Nos vemos en el siguiente video para hablar de closures.